Ayer se instituyó ya el mecanismo de protección a periodistas y fíjese lo que pasó allá en la capital del estado. Se instaló el mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. El titular del Ejecutivo, ante las autoridades estatales se instaló este mecanismo cuyo objetivo es implementar y operar las medidas de prevención y urgentes que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y del periodismo. Un tema que se viene arrastrando por años y se da en medio de una situación nacional, ya sabe usted, varios periodistas asesinados. Ahorita el reciente capítulo que se está dando con el presidente de México, el mismísimo presidente de México, los periodistas morelenses también no muy de acuerdo en todo este asunto, pero ayer ya se instaló, ya se publicó en el periódico oficial, y una persona que estuvo atrás de todo esto fue el licenciado Roberto Soto Castor, a quien hemos invitado por algunos comentarios sobre la instalación justamente de este mecanismo. Lo saludo con gusto, licenciado, buenos días. Muy buen día, ahora es un gusto estar aquí contigo. Acérquese por favor al micro, exactamente. Gracias. ¿Qué nos puede comentar? ¿Cómo vio esta instalación? ¿Era como se había previsto? ¿Hubo modificaciones a la ley? En principio, ¿cómo ve este tema? Bueno, a mí en lo personal me parece un acierto y reconocer también la labor que han tenido desde la Secretaría de Gobierno, del Gobierno del Estado de Morelos, para poder conformar y dar vida al mecanismo de protección a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos. La ley se expidió desde agosto del 2018 y pasaron 3 años, poco más de 3 años. Ya casi 4. Ajá, y no se había podido conformar, sin mayor problema. Qué bueno que hoy ya se transitó hacia una conformación de este mecanismo. A mí me parece que es importante, como lo decías en un principio, tuve la oportunidad en la administración anterior de conocer, de atender personalmente este tema, de ser el representante del secretario de Gobierno ante el mecanismo y operar muchas de las activaciones del mecanismo. A mí me parece que es un mecanismo, por supuesto, perfectible, por supuesto que se pueden hacer todavía más cosas, se puede lograr más compromiso por parte de las autoridades, pero me parece que es un buen mecanismo y que en muchas de las ocasiones que se activó, que sí dio muy buenos resultados, ¿no? Yo recuerdo específicamente aquí de la zona sur, algunas compañeras que tuvieron problemas en el municipio de Amacuzac para entrar a hacer su labor. En su momento el mecanismo se activó y como medida de protección se estableció un acompañamiento por parte de Seguridad Pública cada vez que estas compañeras tenían la necesidad de ir a hacer su labor a aquel municipio. También, recuerdo en algún momento una agresión por parte de un diputado hacia un compañero periodista. Se activó el mecanismo y hubo atención al tema y también se establecieron incluso garantías de no repetición. A mí me parece que es un mecanismo que hoy, a diferencia de su antecedente, que fue en el 2012, si hacemos un poquito de historia, el mecanismo nace solamente protegiendo a periodistas. Ajá. Y es unos días antes de que saliera el gobernador Marco Antonio Adame, se suscribe un acuerdo interinstitucional básicamente impulsado por compañeros periodistas y hacia compañeros periodistas. Incluso le valió un reconocimiento al gobernador Marco Antonio Adame, pero insisto, solamente era un acuerdo, un acuerdo de buena fe entre varias instituciones y también los compañeros periodistas, pero no tenía ese carácter que después adquirió en el 2018, el carácter de ley. Hoy tiene el carácter de ley, es una ley de protección de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas, lo cual también no estuvo exento de tener algunos problemas,
porque, digo, cabe recordar que los compañeros periodistas pues querían que solamente fuera puros mecanismo de puros periodistas. Así es. Y si nosotros observamos a nivel nacional y a nivel internacional, este tipo de mecanismos son para personas defensoras de derechos humanos y también de periodistas. Yo celebro que hoy ya esté conformado el mecanismo, que aunque hayan pasado casi 4 años de vigilia, que hoy sí se tenga la posibilidad de establecer el mecanismo y de que funcione. A mí me parece que las veces que se activó dio buenos resultados. Insisto, pudo haberse hecho un poco más. Sin embargo, creo que hoy se tiene toda la posibilidad también de ser un espacio de verdadera protección y de prevenir riesgos hacia los compañeros. Como también lo decías hace rato, pues también hoy la labor tanto de periodistas y personas defensoras de derechos humanos está muy violentada, está con muchos riesgos, y creo que esta es la manera de realmente protegerlos y de evitar riesgos. De intentar protegerlos, Roberto, porque pues no sabemos cómo vayan a actuar quienes quieren hacerle daño, ¿no?, a los defensores de derechos humanos, a los periodistas. Aquí vale la pena repasar de una manera sencilla para quienes no están en esta condición de periodistas, defensores de derechos humanos, cómo opera, en qué momento se puede activar y qué garantías le puede dar, o por lo menos, pues no sé garantías porque no se puede, ¿verdad?, garantizar nada hoy día, pero sí por lo menos cuál es el procedimiento de protección que puedan tener tanto unos como otros. Bueno, el mecanismo está conformado por Secretaría de Gobierno, por Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía, la Comisión de Derechos Humanos, el IMIPE, hay representación del grupo de periodistas, ¿no?, y también de personas defensoras de derechos humanos. Cualquier persona defensora de derechos humanos o periodistas que sienta que esté en riesgo, en amenaza o peligro, puede acudir o puede establecer comunicación. Se dijo que por cualquier medio, puede ser escrito, electrónico, por teléfono, y avisar con cualquiera de ellos que existe ese riesgo, que está en amenaza. Y bueno, de esa manera inicia el mecanismo. Cualquiera de estas personas que conforman el mecanismo tiene la obligación de dar aviso al presidente, que preside este comité, la Secretaría de Gobierno, y la Secretaría de Gobierno inmediatamente tiene que dar aviso a Seguridad Pública. Seguridad Pública, con la finalidad de establecer una comunicación inmediata y directa con la persona afectada, y desde luego y de inmediato darle protección, darle seguridad a esta persona que esté en riesgo o en amenaza, y también con la finalidad de hacer una evaluación del riesgo que tiene. Posterior a eso, y dentro de las 24 horas siguientes a que se activa el mecanismo, tiene que celebrarse una sesión del subcomité en el que se reúnen todas estas instituciones que mencioné y hacen una evaluación del caso, tanto del dicho de la persona afectada, como también de la valoración que pudo haber hecho Seguridad Pública. Y a partir de ello se reiteran las medidas adoptadas inicialmente, o se modifican, ¿no? Y hay medidas de todo tipo, desde establecer un acompañamiento a las personas en riesgo, seguridad en su domicilio, incluso a nivel federal está previsto cambiar chapas, poner circuitos cerrados de televisión en su domicilio. Hay ocasiones en que es tan grave el riesgo o la amenaza que incluso hay que hacer una extracción y hay que sacar a esas personas pues del contexto en el que se da el riesgo, la amenaza. Del municipio, del estado incluso. Y bueno, si en esta parte es importante, ojalá se pueda avanzar, ojalá quienes lo integran avancen en asignar algún presupuesto, porque también hay veces que incluso las amenazas vienen por el teléfono, y entonces pues incluso hay que optar por un nuevo equipo o por otra línea telefónica. Entonces, sí hay que hacer eventualmente algunos gastos, y ojalá sí pueda haber una partida. Y bueno, una vez que se ha hecho una evaluación de riesgos, que se han analizado las medidas, que se han evaluado las propias medidas de protección, también de manera periódica el subcomité se reúne
para ver cómo va avanzando el tema, si el riesgo ha disminuido, si ha aumentado, o empeorado. Si ha ajustado. Yo quiero mencionarte que durante el tiempo en el que tuve la oportunidad de estar al frente, bueno, teníamos mucho contacto con el mecanismo federal y también, en otros estados la situación realmente crítica, ¿no? O sea, digamos en Tamaulipas yo recuerdo agresión hacia algún medio de comunicación, pero pues ahí con granadas, ¿no? Entonces, Sí. situaciones verdaderamente complicadas. Yo creo que este mecanismo también ayuda a prevenir en mucho las agresiones. Nosotros tuvimos muy buena respuesta. También el ser este mecanismo creado así tan fuertemente con las instituciones que acompañan también hacía pues que las instituciones respondieran. Y bueno, comentar o agregar a todo esto que las principales agresiones o el gran número de las agresiones hacia periodistas o personas defensoras de derechos humanos, contrario a lo que se puede pensar, pero vienen de la propia autoridad, ¿no? Uno pensaría que a lo mejor grupos criminales, que a lo mejor particulares, pero no, en un gran porcentaje, yo creo que cerca del 90% de las agresiones hacia compañeros periodistas y personas defensoras de derechos humanos provienen de servidores públicos. Del propio gobierno, caray. Está documentado eso, lo hemos escuchado también, lo hemos visto, lo hemos vivido incluso. Por último, Roberto, dos cosas. La primera, antes de esta publicación que ya está en el periódico oficial, nada de esto que nos ha narrado se podía aplicar, la protección, la investigación, vamos a platicar con el afectado, etcétera. Antes de este decreto eso no se podía hacer. Y la segunda pregunta, ya para concluir, es ¿por qué defender solamente a los periodistas y a los defensores de los derechos humanos? Bueno, previo a esto que es ley sobre el mecanismo de protección a periodistas, había ese acuerdo interinstitucional que te comenté, que se creó en el 2012 y fue en un acuerdo de buena fe y en el que... Solamente. Ajá, y en el que, bueno, las instituciones respondían en atención a eso. No había, digamos, una presión como puede ser desde una ley, ¿no? Claro. Entonces... ahora el elevarlo a carácter de ley pues no es de buena voluntad. Sí, bueno, sí se ven obligados ahora a responder a las medidas o a las indicaciones del propio mecanismo. Y bueno, muy frecuentemente cuando una persona, digamos, es agredida, pues es necesario en ocasiones también iniciar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos, y entonces que también forma parte del mecanismo. Entonces hay ese acompañamiento en derechos humanos. En ocasiones también hay necesidad de iniciar una averiguación, ahora una carpeta de investigación, y también como la Fiscalía forma parte de este mecanismo, entonces también hay el acompañamiento y hay el seguimiento desde el mecanismo de cómo va el procedimiento. En ocasiones también son situaciones que son del ámbito del Poder Judicial, y también ahí hay una vigilancia de que los procedimientos sean conforme a la ley. Entonces, esa es la importancia y de esta más formal, diríamos, institucionalidad, ¿no? Con protocolos y todo. Sí, y a mí me parece que es bueno. Y bueno, ¿por qué de manera específica hacia periodistas y personas defensoras de derechos humanos? Pues bueno, pues es una profesión, me parece que a nivel mundial, en México, está catalogado como, si no es el país con mayor riesgo para ejercer estas profesiones, está dentro de los primeros lugares. Entonces, si es necesario, frente a estos riesgos, frente a estas amenazas, estos peligros que enfrentan tanto periodistas como personas defensoras de derechos humanos, no hacer un régimen de excepción, pero sí de manera muy especial y muy específica dar atención a los riesgos y a las amenazas a los que se ven diariamente enfrentados, ¿no? Entonces, por eso este régimen especial. Claro, y el ejemplo es Amir Flores, ¿no? Que quizás si hubiera existido bien articulado este mecanismo y lo hubiera denunciado, tal vez, o sea, no hubiera ocurrido lo que pasó, ¿no? Que lo asesinaron. Bueno, y hay violencia de todo tipo, ¿no? Yo recuerdo a alguna compañera también de aquí de la zona sur que por confrontar a un presidente municipal, pues hoy incluso ya no tiene trabajo, ¿no? Entonces, no es menor, claro. Pareciera que no, pero la violencia económica también se da en este sector. Definitivamente, por eso es importante y por eso quisimos invitar al licenciado
Roberto Soto Castor. Muchas gracias. Para servirte, un gusto estar aquí. Muy amable, gracias por haber ilustrado todo este tema.